Segundos después se escucharon ruidos en su cuarto. Su madre creía que abrían las gavetas de su closet, pero ella sin esperarlo tropezó con su hijo cuando salía muy deprisa sin importar el frío de la lluvia. Llevaba puesta una gruesa chaqueta de cuero oscura y una gorra verde grabada con las iniciales de su nombre. ¿Para dónde va?, le preguntó. Ya vuelvo, respondió. Nunca regresó. Al día siguiente, a primera hora, su madre, desesperada y casi dormida, dio aviso a las autoridades. Su teléfono celular se encontraba apagado. Buscaron por todas partes, incluso hasta en los burdeles, hospitales y la morgue, pero nada. 5 días después, su cuerpo fallecido y mordisqueado por los peces fue encontrado por un grupo de pesqueros flotando en las aguas oscuras del río Cauca. Ni siquiera su par de zapatos los tenía. Las investigaciones posteriores de los agentes de la policía determinaron que dicha muerte violenta fue causada por la falta de aire en sus pulmones. Lo que no sabían era si fue asfixiado antes de caer al agua o se ahogó una vez encontrada sumergido en ella. Dentro de los informes de los detectives había un documento que decía que Miguel Ángel traficaba con fármacos. Su madre, confundida, preguntó qué significaba, puesto que el concepto no era claro, pero ellos de nuevo reafirmaron que su hijo era un narcotraficante en potencia. Doctor, al escuchar esta serie de atrocidades narradas por su madre, sin esperar, salí corriendo de aquella casa. Me encontraba en una jungla de asfalto. Creo que en ese momento ni siquiera sabía cómo me llamaba. De nuevo estaba confundida. No tenía para dónde ir. Lo único que conocía y que de una forma u otra me ofrecía seguridad y paz era el viejo basurero, o el hoyo soplador, como lo solíamos llamar. Allá, donde junto con el arcángel y mi amigo Rancés desaparecíamos de este mundo injusto, después de haber consumido muchas píldoras de alucinógenos. Ahí estaba yo de nuevo, como si nada hubiese pasado, arrojada en un rincón maloliente, sucio y húmedo, con mi autoestima por debajo de mis pies, arrastrándome como gusano sobre una lata de aluminio candente. Quería consumir, una gran necesidad invadía todo mi cuerpo, pero lamentablemente para mí, todo cuesta en este mundo, incluso un pequeño e insignificante pucho de marihuana. El frío congelaba mi osamenta, pero después de que los drogadictos y vagabundos por fin lograron encender una hoguera que atizaban con algunas revistas de farándula, el calor del fuego apareció. Nunca supe en qué momento mi cuerpo cansado se apagó. Estaba casi dormida y con un solo ojo abierto observaba cómo una pequeña sábana de lana me abrigaba. Levanté mi cabeza del piso y a mi lado, como un perro fiel, se encontraba sentado mi amigo Rancés. Qué alegría sentí al verlo. No lo podía creer. Ahí estaba con su carita de ángel, cuidando mi sueño como si fuera un bebé recién nacido. Me levanté del piso de inmediato y lo abracé. Lloraba sobre mi pecho y nos regocijamos mutuamente. En aquel momento creí que Dios sí existe. Mi amigo Rancés sabía que Miguel había muerto. Afortunadamente estuvo en su funeral. Al menos eso fue lo que dijo. Desde lo lejos pudo observar que habían muchas personas vestidas con trajes elegantes, carros lujosos y, como si fuera poco, hombres armados hasta las coyunturas. Los padres de Miguel eran bastante acaudalados, no les faltaba nada en esta vida. Creo que el arcángel vendía drogas por gusto. Amaba ese mundo oscuro que a diario le producía un alto grado de adrenalina. Pero lamentablemente, y sin sentirlo, terminó con él, tal cual como yo lo había pronosticado en aquel momento. Siempre pensé que solo era una rueda suelta girando sobre su propio eje, pero lamentablemente, debido a su forma descontrolada de vivir la vida, terminó estrellado con algún pedazo de concreto a cientos de kilómetros por hora. Capítulo 9. Actividades delictivas por causa del consumo de drogas alucinógenas. A partir de aquel momento, junto con mi amigo Rancés, tomamos la decisión de no volver a separarnos nunca. En las mañanas, después de que despertábamos,
un pensamiento pivoteaba en nuestras cabezas que nos conducía directamente a cometer un nuevo delito de hurto. Recuerdo que mi primer robo fue hecho por pura necesidad, al menos eso creo. Las drogas se habían acabado al igual que el dinero. Nos encontrábamos en plena rumba, locos. El jíbaro en su bicicleta con campanitas bulliciosas rondaba por el antro y de forma disimulada nos mostraba los bichos, o mejor dicho, las drogas, tratando de incitarnos al consumo, puesto que solo éramos un par de almas débiles que necesitábamos abrigarnos con el poder de la alucinación y el escape. Por lo tanto, la desesperación hizo que nos dirigiéramos hacia un barrio vecino para empezar de inmediato con nuestra cacería. Por un costado del andén, un hombre alto, con sus cabellos surcados de canas de vejez, llevaba sobre sus manos un pequeño paquete que apretaba con mucha fuerza, como si fuera el biberón de un bebé. Ramsés lo sorprendió por el lado izquierdo, mientras que yo le arrebataba tan preciada fortuna, quedando el anciano tirado sobre el piso, y sin más pensarlo nos marchamos. Después de destapar aquel fardo, gran sorpresa nos llevamos al encontrar una buena cifra de dinero sobre su interior. Aquella noche fue espectacular e inolvidable. Pagamos con nuestro propio dinero el alquiler de una pequeña habitación ubicada en un viejo hotel no tan lujoso, pero estaba bien comparado con el sucio basurero de donde veníamos. Compramos algo de ropa, ya que la nuestra estaba demasiado vieja y rota. Parecíamos un par de pordioseros dignos de lástima y limosna. Comimos y bebimos en el restaurante del hotel hasta saciarnos como si fuéramos un par de bárbaros después de haber llegado de una victoriosa batalla. Con los días la gran vida que nos estábamos dando se acabó, pero ya habíamos tejido un gran plan para conseguir más dinero de manera fácil y rápida. Creímos que era simple tomar el directorio, ubicarnos por las calles y carreras de la ciudad, identificar a las familias que vivían en las casas, tomar el teléfono y llamarlos. Después de escuchar el timbre terminase, solo preguntábamos por el nombre de la persona a quien aparecía registrada en la línea telefónica y que días atrás ya teníamos identificada. Posteriormente a ello, las amenazábamos y les exigíamos el pago por su silencio. Esto resultó bien, solo una o dos veces. Las personas se asustaban y pagaban. Enviaban el dinero por alguna empresa de mensajería clandestina, pero igual que un par de principiantes inexpertos, fuimos sorprendidos por las autoridades del cuadrante, ya que cuando íbamos a cobrar el dinero, producto de las extorsiones, las puertas de la oficina de mensajería fueron cerradas, quedando atrapados como un par de canarios bulliciosos al tratar de robar un pedazo de fruta fresca. Después de detenernos, nos llevaron hacia uno de los calabozos de un cuartel de la policía. Nuestras manos fueron decoradas con un par de esposas brillantes y exhibidos frente a la multitud de personas que nos observaban como lo que en verdad éramos, un par de delincuentes. Permanecimos encerrados por un término de 24 horas, pero no pudieron sindicalizarnos, ya que los pagos se harían efectivos a nombre de una identificación falsa que habíamos creado, y debido a un pequeño olvido de cálculo, no la llevaba ese día. Se había quedado bajo la almohada de mi cama. Gracias a ello no fuimos a pagar una prisión. Antes, por el contrario, tuvieron que dejarnos ir por falta de pruebas. Doctor, observé detenidamente mi mano. ¿Qué logra notar en ella de diferente? Esther María, te falta uno de los dedos, el índice. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo perdiste? Doctor, ¿cómo duele recordarlo? 2 semanas después de haber cometido mi primer robo, de nuevo estábamos parchados en una de las esquinas de nuestro barrio. Recuerdo que hacía un calor aterrador. Parecía que acababan de abrir las puertas del infierno. Ramsés y mi persona bebíamos un par de cervezas casi congeladas y la rumba apenas comenzaba. Era temprano aún. Giré mi cuerpo y pude observar de nuevo a aquel hombre. Era el viejo al que le habíamos robado su dinero. Pero esta vez llevaba sobre su cabeza un pequeño sombrero de pana,
Caminó muy despacio por nuestro lado como si nada malo lo pudiera perturbar. Con mi amigo presumimos que acababa de recaudar los dineros producto de su salario, ya que por su avanzada edad creímos que solo era un hombre jubilado, quizás por una prestigiosa empresa del gobierno. Lucía unos nuevos pantalones de tela que desde lo lejos permitían que se le marcara el bulto de dinero dentro de sus bolsillos. Sin pensarlo dos veces, de nuevo atacamos como leones hambrientos. Ramsés por un costado y yo por el otro, nos apresuramos y lanzamos nuestras manos hacia el interior de sus fondillos. Cuando apretamos el supuesto fajo de dinero, un terrible dolor carcomía nuestros cuerpos y la sangre brotaba de nuestras manos por gorgoteos. El muy desgraciado lo había planeado todo, quería vengarse. Había extraído de sus papelillos docenas de pequeñas hojas de cuchillas muy filosas, las mismas que utilizan los peluqueros para rasurar. Eso fue lo que pensamos. Fue triste ver mi delgado dedo quedar esparcido sobre el asfalto caliente al lado de aquellas armas mortales, al igual que los dos dedos de Ramsés. Considero que yo la saqué barata. Desde aquel día prometí nunca más volver a robar, promesa que fue incumplida. El problema no era dejar de asaltar a nuestras víctimas. Nuestra gran molestia era pensar cómo íbamos a conseguir el dinero para continuar viviendo como un par de reyes en un mundo por el cual nunca habíamos hecho nada que importara. Desesperados por la falta de dinero y ni siquiera tener con qué pagar el alquiler del cuarto del hotel donde estábamos viviendo, todos los días recorríamos grandes trayectorias para poder llegar a los diferentes centros comerciales de esta ciudad. Aprovechábamos al máximo las degustaciones de los diferentes productos alimenticios que ofrecían las empresas productoras. Lo que más nos gustaba eran las carnes frías. Hacíamos la fila una y otra vez y comíamos hasta quedar satisfechos. Robábamos diferentes productos gaseosos y después de consumirlos, depositábamos los envases sobre las canecas de la basura que se encontraban en todas las esquinas. Recorríamos el almacén durante toda la mañana y en horas de la tarde empezábamos de nuevo, pero ya en un centro comercial diferente. Pensábamos que era normal la vida que estábamos llevando, aunque el dueño del hotel no pensaba igual. Desesperado porque nosotros no le pagábamos el canon del alquiler y tampoco desocupábamos el cuarto, muy molesto y lanzando gritos de impaciencia, cerró la llave de paso del agua. También nos dejó sin energía. Doctor, usted ni siquiera podría imaginar la odisea por la que teníamos que atravesar todos los días para lograr ducharnos. Recuerdo que antes de que el casero se levantara de su cama, en baldes grandes y bocones recogíamos el agua de los grifos que se encontraban en el patio y lo llevábamos hasta nuestra habitación, tratando de no hacer ningún tipo de ruido, pero siempre terminaba escuchándonos. Como nuestro peor enemigo enfrente de los demás huéspedes, nos humillaba constantemente. Decía que éramos un par de vagos buenos para nada. Nosotros solo bajábamos la cabeza y sin contestar ninguna palabra nos marchábamos.